Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 4 de esta historia de High School de XD y Tokyo Ghoul titulada La vida de un ghoul. Los saludos van al final del video y sin más que decir comenzamos capítulo 4, Deseo de venganza. Vamos Touka-chan, no digas eso, decía Kaneki minutos después. Toma, bébelo. Gracias, decía Issei. Vaya, nunca creí ver a alguien más como Kaneki-kun, decía el señor mirando a el castaño. Bueno, yo tampoco, sin embargo él es diferente a mí, decía Issei mientras agachaba la mirada. Diferente, ¿qué diferencia tienes con este tonto?, decía Touka. Touka-chan, basta. Está bien, jefe. ¿Y bien a qué te refieres con diferente?, decía Kaneki. Bueno, por lo que puedo oler en ti tienes el aroma de una ghoul hembra, ¿no es así?, decía el castaño. Así es, me trasplantaron los órganos de un ghoul, decía Kaneki. Ya veo, esa es la diferencia entre tú y yo, decía el castaño. ¿Que acaso tú?, decía Touka sorprendida, mientras yo soy hijo de un ghoul y una mujer humana, decía Issei mientras sonreía. Que eso es imposible, decía Touka. Si es verdad, es imposible que un humano pueda reproducirse con un ghoul, ya que el niño moriría en el proceso de desarrollo. Sin embargo, mi madre no era un humano normal, decía Issei. ¿Qué humano normal? ¿A qué te refieres?, preguntaba Kaneki. Si por lo que veo ustedes solo saben sobre la existencia de nosotros los ghouls, pero en realidad existen otros seres más, decía Issei. ¿Qué, jefe, acaso?, decía Kaya. Si Kaya-san ya había escuchado de eso, pero creí que habían desaparecido hace mucho. Parece que lo saben, decía Issei. A saber qué, decía Touka y Kaneki. Bueno, Touka-chan, verás, no solo existimos nosotros los ghouls, hace mucho habían otros seres más, decía Kaya. ¿Qué seres?, decía Touka. Si niña, demonios, ángeles caídos y dragones, claro que hay otros más, decía el castaño. ¿Qué demonios, ángeles y dragones? ¿Estás loco?, decía Touka. Loco, cree que suena estúpido, nosotros somos seres que ellos no, dime que suena más retorcido, una persona comiéndose a otra, o dragones y demonios viviendo entre los humanos, dime, decía Issei. Increíble, decía Kaneki. Entonces tu madre era un demonio o algo así, decía Kaya. No, mi madre era la Sekiriyute, una dragona, decía el castaño. Sekiriyute, sin viejo, un Sekiriyute era mi madre, la portadora del dragón emperador rojo, un dragón celestial, decía Issei mientras su guantelete aparecía en su mano. ¿Qué es eso?, decía Touka. Esto es un Booster Gear, es un artefacto sagrado conocidos también como Sacred Gear, decía Issei mientras lo hacía desaparecer. Bueno, creo que es mejor retirarme, gracias por ayudarme, decía Issei mientras se levantaba. Oye, joven, espera, ¿tienes un lugar en donde quedarte? No, viejo, decía Issei. Ya veo, y bien te gustaría quedarte aquí, unirte al Anteiku. Unirme al Anteiku, decía el castaño. Si hay algo que buscas, verdad, algo que quieres cumplir, decía el viejo mirando al castaño. Vaya, me atrapaste, eres listo, decía Issei sonriendo. Está bien, me uniré al Anteiku, decía el castaño. Bien, entonces bienvenido. Vaya, jefe, decía Touka molesta mientras se retiraba, mientras en otra parte de Japón
Academia Kuo, Xenobia pasa algo, no es nada presidenta decía Xenobia mientras miraba por la ventana, porque siento que perdí algo importante como si lo olvidara que decía Xenobia mientras en el infierno, que un Ghoul decía Serafal, si Serafal así que hice y decidió marcharse y me pidió que hiciera querías y las demás lo olvidaran así que Azazel Serafal Odin Michael y díganle a los demás que hagan lo mismo especialmente a Sona Gabriel y las demás decía el pelirrojo, también Vali podrías encargarte de contarle a Opis Lefay y a Kuroka decía Azazel, también lo haré decía Vali, bien eso era todo pero Serafal llama a tu hermana y cuéntale lo que pasó y que haga que todos en la academia lo olviden decía Circe triste de regreso al mundo humano Academia Kuo, bien presidenta iré a clases decía Xenobia, bien decía Arias mientras Yu la abrazaba, vaya porque me molesta ver a Arias con ese idiota de Yu decía Xenobia mientras caminaba a su salón al mismo tiempo en Tokio Distrito 20, bien aquí puedes quedarte decía Kaya, gracias Kaya-san y por cierto parece que algunas palomas están cerca de aquí decía el castaño, ¿qué palomas estás seguro decía Kaya, si podría haberlos matado su quería, pero no es mi estilo bueno gracias decía Issei mientras entraba a la habitación, ya veo sin embargo parece que no confías así es Kaya-san no confío en los humanos demonios mi Ghouls, ni siquiera confío en mí mismo decía Issei mientras cerraba la puerta, compañero no cree que eso fue grosero decía Drake, si lo sé Drake lo sé decía Issei mientras con Touka, vaya no soporto a ese tipo decía Touka molesta, vamos Touka-chan decía Kaneki. ¿Que acaso te cae bien o qué decía Touka? No Touka pero tampoco puedo decir que me caiga mal pero es solo que algo en él no se me hace sentir tristeza decía Kaneki, tristeza decía Touka, si Touka-chan cuando el jefe le preguntó sobre lo que deseaba su mirada mostró tristeza y odio decía Kaneki, mientras Touka solo se quedaba pensando mientras con Issei, y bien compañero en verdad te quedarás aquí decía Drake. Si Drake solo por un tiempo sabes cuál es mi deseo ahora verdad, si socio lo sé vengaremos a tus padres decía Drake, si Drake así es yo me encargaré de destruirlos había decidido olvidarlo y cambiar pero no Drake, aceptaré lo que soy y vengaré a mis padres Drake decía el castaño mientras se mordía a sí mismo arrancándose un pedazo de carne, delicioso en verdad mi sabor es exquisito decía Issei mientras saboreaba el pedazo de carne, vaya compañero eso es desagradable comerte a ti mismo, si Drake pero te lo dije no mataré humanos, buscaré la forma de alimentarme aunque tenga que los detectives a ti Ghoul no Drake a ellos me los comeré si es necesario aunque sean asquerosos decía el castaño sonriendo. Vaya les tienes odio verdad decía Drake, si Drake las malditas palomas me arrebataron a mis padres y él me arrebató a mi hermana mayor lo único que tenía decía Issei con odio, horas después, ¿a dónde vas decía Touka mirando con molestia a Issei, que creo que no te importa decía el castaño mientras se ponía su sudadera, sabes que hay palomas llamarás la atención decía Kaneki, lo sé pero no hay problemas solo me los como y listo decía Issei mientras salía delante Iku, ¿qué dices decía Touka, Touka-chan calma. Solo vigílalo para que no se meta en problemas, jefe está bien decía Touka mientras salía detrás del castaño, jefe acaso ese joven decía Kaneki, si Kaneki-kun ese joven está viviendo por venganza algo le debe de haber sucedido para hacer lo que es ahora, ya veo decía Kaneki mientras con Issei se encontraba corriendo y saltando por los edificios, que es muy rápido decía Touka sorprendida, abajo a ese callejón decía Touka mientras se acercaba mientras
mientras con Issei. Ah vaya, parece que interrumpió, ¿verdad?, decía el castaño, mirando a una joven inconsciente mientras un sujeto estaba arriba de ella. Ah, que quién demonios eres. A eso no te lo puedo decir ahora porque no la dejas y te largas, decía el castaño. Ah, que irme, espera un momento, este olor. Eres un ghoul, ¿verdad? No creas que me quitarás mi comida, decía el ghoul lanzándose contra Issei. ¡Ja, imbécil!, gritó Issei riendo mientras su ojo derecho cambiaba de color. Ah, que un tuerto, decía el ghoul mientras Issei lo sujetaba del cuello azotándolo de lejos. Que salgo, chica, decía Touka. Ay, bien, como quieres morir, decía Issei mientras su Kagune empezaba a salir. Ama, maldito seas, gritó el ghoul. Calla, basura, gritó Issei atravesando la cabeza del ghoul con su Kagune mientras lo alzaba. Ah, vaya, sabes horrible, decía Issei mientras lo mordía. Ja, parece que solo eras basura. Bien, es hora de irme, decía Issei mientras la joven despertaba y salía corriendo del lugar. Minutos después, y bien, cuando planeas salir, decía Issei mientras estaba arriba de un edificio mirando la ciudad. Porque la ayudaste y intentaste comerte a ese ghoul, decía Touka sacando su Kagune. Aukako, así que eres un ghoul de tipo velocidad. Sin embargo, Touka, no podrás ganarme, decía Issei sacando su Kagune. Ah, miserable, decía Touka. Ah, vamos, tú eres la que busca pelea, yo solo ayudé a esa chica y comí un poco de la carne de ese estúpido ghoul para saciar mi hambre, decía el castaño. Ah, que qué es lo que en realidad buscas, habla, decía Touka. Bueno, Touka, hace mucho que venganza, decía Touka. Si venganza contra esos que me arrebataron a mi familia, esas malditas palomas, a oír y los destruiré a ambos. A mí no me importa quién se interponga, lo mataré y aun si son ustedes, decía el castaño caminando hacia Touka mientras Touka desaparecía su Kagune. A oír y la agencia anti-ghoul destruirlos. Tú estás loco, decía Touka. Ah, loco, si tienes razón, lo estoy. Después de todo, mi vida ha sido un infierno, así que si estoy loco, decía Issei. Y bien, te quedarás ahí parada o regresarás al Anteiku, está lloviendo, lo sabías, decía el castaño. Vaya, es verdad, Kaneki tiene razón, solo siento tristeza y odio en él desde que nos contó eso sobre él, decía Touka mientras seguía al castaño. Al día siguiente, ah vaya, yo de mesero, qué chistoso, decía el castaño. Vamos, te acostumbrarás. A acostumbrarme, no lo creo, Kaya-san, decía el castaño mientras iba a atender a dos jóvenes. Y bien, que van a pedir, señoritas, decía el castaño sonriendo. A dos capuchinos, por favor. A la orden, en un momento se los traigo. Ah vaya, qué molesto. A Touka-chan, ¿qué pasa?, decía Kaya mirando a Touka. A nada, solo que no me cae bien ese tonto, decía Touka. Ah, vamos, Touka-chan, Issei-kun es buena persona, decía Kaya. A lo dudo, decía Touka. Bien, dos capuchinos, decía Issei mientras dejaba el pedido. Ah vaya, no es tan malo como pensé, decía Issei. Lo ves, te lo dije, decía Kaya. Ay, tú que tienes algo que decir, porque escuché todo, sabes, decía el castaño. Ah, escuchaste, Issei-kun, decía Kaya. Si así es, Kaya, soy un dragón también y pude escucharlo. Y por cierto, Kaya-san, ¿recuerdas lo que me preguntaste ayer?, decía el castaño. Ah, sí lo recuerdo, decía el por cual no confío en nadie, decía el castaño mientras iba a atender a los clientes. Ah, ¿de qué habla?, decía Touka mientras en otra parte. Ah vaya, así que muere, decía Kaneki en su mente. A Kaneki-kun, ¿pasa algo?, no pasa nada, Tsukiyama-san, por cierto, ¿de qué hablaban tú y Rise-san?, decía Kaneki. Ah bueno, sobre lectura y comida, claro, decía Tsukiyama molesto al recordar las burlas que recibió por parte de Rise. A Tsukiyama-san, decía Kaneki al ver cómo rompía la taza de café. Ah, lo siento, decía Tsukiyama mientras Kaneki trataba de agarrar la taza pero este se cortaría al tocarla. Ah, maldición, decía Kaneki. Ah, ¿estás bien?, decía Tsukiyama mientras le daba un pañuelo minutos después. Ah, en verdad lo siento, Kaneki-kun, para compensar te gustaría ir a un lugar donde Kamishiro-san iba muy seguido, decía Tsukiyama. Arise-san, decía Kaneki. Si así es, no está muy lejos de esta cafetería, ¿qué tal si vamos ahora?, decía Tsukiyama
Tsukiyama, está bien, contestó Kaneki tiempo después. Vaya Noe, joven, aquí le traigo un cambio de ropa, decía un mayordomo. Está bien, gracias, decía Kaneki minutos después. Así que este es el lugar favorito de Rise-san, decía Kaneki, mirando alrededor, pero al instante una sirvienta con máscara aparecería. Disculpe, aquí está una taza de café, decía la sirvienta. Gracias, pero disculpe, Tsukiyama-san, ¿dónde está?, decía Kaneki, pero esta no le respondía. Vaya, no quiso hablar, decía Kaneki mientras bebía un sorbo de café, pero al instante las luces se apagarían, mientras el suelo comenzaba a moverse. Pero ¿qué es esto?, decía Kaneki, al aparecer en un lugar lleno de sangre, mientras una gran multitud de gente se encontraba mirándolo desde los balcones del salón. Pero ¿qué es esto?, decía Kaneki, mientras en otra parte en Anteiku. Vaya, estoy aburrido, Kaya-san, ¿dónde está Kaneki?, decía Issei. Bueno, hoy es su día libre, decía Kaya. Ya veo, contestó el castaño. Sin embargo, siento que algo le pasa a ese tonto, decía el castaño. ¿Y tú qué traes?, decía Touka mirando al castaño. ¿Que eso a ti qué te importa?, decía Issei mientras se alejaba. Ese tonto lo haré pedazos, decía Touka. Vamos, Touka-chan, es tu culpa si lo trataras mejor, decía Kaya mientras con Kaneki. Pero ¿por qué acaso me engaño desde el comienzo?, decía Kaneki en shock. Damas y caballeros, aquí el señor M, decía un joven entre la multitud. Que Tsukiyama, decía Kaneki mientras se ponía de pie. Damas y caballeros, aquí está un ghoul, pero no uno normal sino uno con olor a sangre humana, decía Tsukiyama arrojando un pañuelo. Exquisito, decían varias personas con máscaras. Pero que por qué, decía Kaneki mientras una puerta se abría entrando una persona de gran tamaño. Pero que, decía Kaneki mientras el sujeto enmascarado trataba de cortarlo. Maldición, no tengo que salir de aquí, decía Kaneki asustado mientras el sujeto corría detrás de él. Vamos, hazlo pedazos, arrancarle la cabeza, gritaba la gente mientras Kaneki corría. Vamos, Kaneki, usa a tu Kagune, decía Tsukiyama. No debo salir de aquí, decía Kaneki tratando de levantar una puerta. No escaparás, decía el sujeto intentando cortarlo, pero Kaneki esquivaba los cortes, golpeándolo en la cabeza. Que no funcionó, decía Kaneki mientras trataba de escapar, pero este resbalaría con la sangre mientras era pateado, estrellándolo contra la pared mientras era sujetado del cuello. Maldición, decía Kaneki. Vamos, mátalo, gritaba la gente entre los balcones, pero estos se callarían al ver cierta escena. Que un ojo es un tuerto, decía las personas. Que un tuerto excelente, gritaba Tsukiyama mientras Kaneki golpeaba al gran sujeto soltándose de agarre. Maldición, ya no puedo más, decía Kaneki cansado. Vamos, Taro-chan, haz feliz a mamá, decía una mujer enmascarada mientras Taro se acercaba a Kaneki tratando de cortarlo, pero este sería atravesado por la espalda. Tsukiyama, decía Kaneki. Vaya, en verdad siento interrumpir, pero no creí que se tratara de un tuerto, sin embargo no pienso arruinar el festín. ¿Qué les parece esto?, decía Tsukiyama mientras partía a la mitad a Taro mientras se bañaba con su sangre. Lo siento, Kaneki-kun, solo era una pequeña broma, decía Tsukiyama mientras Kaneki solo lo miraba. Horas después. ¿Qué pasó?, decía Kaneki mientras despertaba. Descuida, ¿estás bien? Solo te traje de nuevo, parece que ese idiota te jugó un mala broma, decía un castaño. Gracias, y los demás lo saben, decía Kaneki. No descuida, bueno, solo Touka, pero ya la convencí para que no hable, decía Issei. Ya veo, gracias, decía Kaneki. Sí, pero para la próxima vez ten más cuidado, recuerda que confiar en alguien no siempre es bueno, decía Issei mientras salió del cuarto. Al día siguiente, vaya, parece que ya no es seguro, decían varias personas hablando. Kun, ya puedes dejar de trabajar, Kaya-san se encargará. Sí, claro, pero Touka y Issei, ¿dónde están?, decía Kaneki. Bueno, Issei pidió el día y bueno, Touka no se siente bien. Ya sé, Pir, que no la vas a ver.
que verla yo, jefe. Vamos, vive arriba al igual que Issei, y el departamento de Touka está al lado del de Issei. Está bien, decía Kaneki, mientras con Issei. Drake, estoy aburrido, decía el castaño. Vamos, deja de quejarte y apaga esa música que es horrible, decía Drake. Calla, Drake, decía Issei. Sin embargo, compañero, parece que puedes comer de nuevo comida normal, decía Drake. Sí, Drake, pero sabe asquerosa, decía Issei, mientras con Kaneki. Kirishima, Touka y Ayato, decía Kaneki. Bien, Inami, hazle caso a Touka-chan, decía una castaña. O Kaneki-san, decía la castaña. Sí, buenos días, Youko-san, decía Kaneki. Bueno, le retiro, portate bien, Inami, decía Ryouko mientras salía del apartamento minutos después. Y bien, ¿qué haces aquí?, decía Touka mirando a Kaneki. Bueno, solo que el jefe dijo que no te sentías bien y vine a ver cómo te sentías, decía Kaneki. Hoy bien veniste sin traerme algo, decía Touka. Esto yo lo siento, decía Kaneki. Oni-chan, ¿qué significa esto?, decía Inami. A ver, veamos. Vaya, haré algo de café, decía Touka. Si quieres yo lo hago, decía Kaneki. No, descuida, estás ayudando a Inami, no, decía Touka. Sí, pero está bien, lo haré yo. Sin embargo, ese imbécil, ya bájale a tu maldita música, gritó Touka golpeando el muro. Touka-chan, decía Kaneki. Pero qué rayos te pasa, estás loca, decía Issei, mientras el muro se caía en pedazos. Imbécil, destruiste la pared, decía Issei mientras se ponía la camisa. ¿Y tú por qué no le bajas a tu maldita música?, decía Touka. ¿Qué maldita música?, decía Issei molesto. ¿Qué quieres?, gritaron Touka y Issei. Bueno, solo que el muro está completamente destruido si el jefe lo ve, decía Kaneki. Es verdad, decía Touka con una gota en la cabeza mientras Inami solo reía. Pero al instante tocarían la puerta. ¿A quién es?, decía Touka mientras iba a abrir. Yoriko, ¿qué haces aquí?, decía Touka. Bueno, vine a traerte esto, decía Yoriko. Touka-chan y esos chicos, decía Yoriko al ver a Issei y Kaneki. Ellos son unos amigos, decía Touka. Touka-chan te dejó esto, cómanlo juntos, decía Yoriko mientras se retiraba. Espera, Yoriko, no es lo que piensas, decía Touka. Esto creo que metimos la pata, ¿verdad?, decía Kaneki. Tonterías, aquí lo importante es la pared, decía el castaño. Sí, es verdad, aunque el jefe sea buena persona es estricto, decía Touka. Me gustaría ver cómo te regañan, decía Issei riendo. Que esto también es tu culpa, decía Touka. ¿Qué? ¿Mi culpa? Sí, claro, si tú fuiste quien golpeó el muro y lo destruyó, descerebrada, decía el castaño. Idiota eres un. Ya está bien, yo lo arreglaré, ya que no quiero ver tu cara mientras construyen la pared. Que componer la pared, pero como decía Kaneki. Bueno, ¿recuerdan lo que les conté?, decía Kaneki. Bueno, hace tiempo me uní a un clan de demonios llamado Clan Gremor y bueno, aprendí a usar esto, decía Issei mientras hacía un círculo mágico reconstruyendo la barda. Pero ¿qué hiciste?, decían Touka y Kaneki al ver el muro como antes. Bueno, solo use magia, decía el castaño. ¿Qué magia?, decía Kaneki. Si así es, esto es algo que ustedes también podrían aprender. Bien, me retiro, decía Issei mientras caminaba hacia la puerta para salir. Oye, espera, decía Touka. ¿Qué?, decía Issei. Bueno, lo siento, no era mi intención hacer eso, decía Touka. Descuida, pero para la próxima no tires el muro, decía Issei sonriendo. Vaya, de acuerdo, decía Touka riendo al igual que Kaneki. Algunas horas después. Vaya, Yomo-san casi me rompe el brazo, decía Kaneki mientras caminaba por la calle. Que ese rudo, decía Kaneki mientras entraba a un callejón. Que Nishiki, decía Kaneki mirando cómo lo golpeaban. ¿Qué hago? Lo ayudo, pero él nos atacó, amo. Y ahí decía Kaneki mientras se acercaba. Disculpen, ¿no creen que se están pasando?, decía Kaneki. ¿Y tú quién demonios eres?, decía un ghoul mientras se acercaba a Kaneki. ¿Qué Kaneki? ¿Quién?, decía Nishiki, viendo al pelinegro mientras en otra parte de Japón. Exenovia-san, pasa algo, decía una rubia. No es nada, Asia, mejor vamos al club, decía Xenovia. Así, claro, decía Asia mientras caminaban.
Pero porque me siento así, siento que estoy olvidando algo, pero que decía Xenovia, tratando de recordar mientras con Sona, a que olvidar presidenta, decía Tsubaki Isagi, si tenemos que hacer que todos en la academia olviden a Yodou, decía Sona, entiendo, pero ¿por qué decía Sagi? No lo sé, Sagi, mi hermana dijo que fue una petición de Issei, decía Sona mirando a su peón, es tan buen presidenta, decía Tsubaki Isagi, mientras en el club de lo oculto, a Xenovia pasa algo, decía Arias, mientras tomaba una taza de té, no presidenta, no es nada, solo que no dormí bien, decía Xenovia. Mientras bebía una taza de té de regreso con Issei en Tokio Distrito 20, vaya, otra vez salió ese tonto, solo decía Issei, mientras hablaba con Touka en la terraza, si le gusta salir cuando descansa, decía Touka mirando la ciudad, vaya, estoy aburrido, creo que no debía haber pedido el día de hoy libre, decía el castaño, ay, entonces ¿por qué lo hiciste?, decía Touka, vaya, nunca quitas esa cara fría, me recuerdas a alguien, decía el castaño, que a alguien, decía Touka, si a alguien que conozco llamada Sona, es igual que tú con un carácter frío, aunque claro, ella no es violenta como tú, decía el castaño, y bien piensas regresas a esa ciudad, decía Touka, a que Akuo no regresaré, ahí no hay lugar para mí. Aunque algún día iré a dar una vuelta por allá, decía el castaño, ay, ¿qué hay de interesante en esa ciudad?, decía Touka, bueno, Touka, ahí está lleno de demonios, ángeles y ángeles caídos, y un dragón idiota que siempre me molesta, decía el castaño, ¿a qué dragón?, decía Touka, si el dragón blanco, el ser con el que estoy destinado a pelear a muerte, decía Issei mirando el cielo, ¿a qué a muerte?, decía Touka, sí, pero esa es otra historia. Y cambiando de tema, dime, ¿te gustaría aprender magia?, decía el castaño. ¿Qué magia?, preguntaba Touka. Si así cuando comas comida humana podrás curarte para no enfermar, decía Issei. ¿Que en serio?, decía Touka. Sí, claro, no pierdo nada con enseñarte, además parece que tu Kagune está incompleto, ¿verdad?, decía Issei. Así es, decía Touka. Bien, entonces después te enseñaré, decía Issei. Sí, pero dime por qué quieres ayudarme con eso si sabes que ni me caes bien, decía Touka mirando para otro lado. Bueno, es verdad, además yo tampoco confío en ti, ni en Kaneki, ni en los que yo desee alguna vez vivir como un humano, y me gustaría que por lo menos tú lo cumplas, decía Issei mirando a Touka mientras esta estaba sorprendida por sus palabras. Vaya, en verdad Kaya-san tenía razón, creo que te juzgué mal, decía Touka mirando a Issei, pero dime por qué esa diferencia a los demás, decía Touka. Bueno, Touka, te lo conté ayer, mi objetivo es acabar con las SG y Aogiri, y lo conseguiré, lo que ellos me quitaron a mis padres y hermana, pero descuida, algún día te contaré, decía Issei mientras se alejaba dejando a Touka pensativa. Ahora vamos con los saludos para Ángel Gamer Show, saludos para Martín Crack 1115 y saludos para Error Sanos. Bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo y sin más que decir,